La primera vez que pisé la unidad 9 fue en el 76. Digamos que la unidad 9 es una de las 3 cárceles federales de máxima seguridad, junto con la de Chaco, la de Rawson y la de Neuquén. Esto significa que son cárceles súper cerradas y con un sistema no solo de vigilancia estricto, sino de disciplina súper estricta, incrementada por todo lo que nosotros conocemos de la historia reciente de 1976 en adelante. El periodo ese mío se inició en marzo del 76 hasta en la unidad 9. Estuve detenido hasta el 82, pero en la unidad 9 estuve en varios periodos durante esos años, porque el traslado era continuo de un grupo de detenidos que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo. El régimen era tan estricto que te levantaban a las 6:30 de la mañana porque a las 7 había cambio de guardia y el consabido recuento, o sea que pasaba el celador que se iba y el que ingresaba a contar los detenidos que había alojados ahí. Para ese momento vos tenías que estar levantado, peinado, qué sé yo, la cama hecha o deshecha, depende. Esto significaba que tenías que sacar las sábanas, doblarlas perfectas, las frazadas, doblarlas perfectas, la almohada perfecta y el colchón, que era de estopa, ¿sí? Doblado en 3. Y todo un arte, quedaba todo puesto, todo junto, doblabas el colchón, arriba iban las frazadas, arriba la sábana y arriba la almohada. Todo tenía que estar perfecto porque el celador entraba y se asomaba. Si no estaba perfecto, te llamaba al orden y si tenías muchas llamadas al orden, podías ir sancionado. Como te decía, había 3 detenidos por celda. Yo en ese momento, la primera etapa, estuve ahí y cerca de un año con 2 dirigentes de Loa UOCRA de aquella época, el secretario general y el secretario de Finanzas. En otra celda estaba el secretario adjunto del gremio. Peronistas a ultranza, era una continua charla, podíamos hablar dentro de la celda, pero en voz baja. No se tenía que quebrar una regla de silencio. En realidad no quedaba más remedio porque de a 3 en la celda, así estuve casi todo el 76, hasta que después, no sé por qué orden, nos repartieron. Y los que estábamos a disposición del PEM, pasamos a un pabellón, el número 4, que es en los edificios nuevos, que eran celulares, o sea, individuales. Ahí sí la regla del silencio era estricta, tenías el mismo sistema de levantarte a la mañana, doblar, no podía. El celador estaba constantemente recorriendo, las puertas tienen una mirilla que ellos abrían suavecita, y si te encontraban con que estabas durmiendo, tenías que estar sentado. Cuando pasaba el celador, tenía que ver que vos estuvieras sentado. Podías estar leyendo porque pasaba un carro con libros todos los días, o un par de veces a la semana. Podías leer, nos dejaban tener un calentador, nos proveían de un calentador de querosén. Podías tener el calentador prendido, estar tomando mate, pero lo que no podías hacer es dormir. Sí, después del almuerzo tenía 2 horas de siesta, con lo cual podías desarmar el colchón, pero después volverlo a armar. El sistema doblado y todo. En ese periodo del 77, antes del Mundial 78, por problemas de conducta, fui a parar varias veces a los calabozos que están abajo del pabellón 4, ¿sí? O de donde yo estaba, abajo,
a la inversa. El pabellón 4, como todos los pabellones de esa tira, tienen un corredor muy amplio y las celdas están a ambos costados, ¿sí? Son celdas de 2 por 1, 1,5. Cada celda tenía un mueble de material con una mesa que la atravesaba y que sobraba un poco, que era como un lugar donde apoyabas el plato para comer y todo lo demás. La cama era de material y abajo tenías un baúl de madera en donde guardabas tus pertenencias. Lo importante es que en esa primera etapa nos uniformaban. Los que estábamos a disposición del PEN usábamos una ropa azul. En verano de la tela esta conocida como grafa, ¿viste? De las camisas, y en invierno no, de abrigo. Pero era azul. Y vos tenías que, cuando te abrían la puerta y te sacaban de la celda por cualquier trámite, en el caso de nosotros del PEN nos venían a constantemente interrogar porque las causas y las razones por las que estábamos detenidos ahí era siempre con algún toque político. Entonces siempre había alguien que te nombraba en otra causa, entonces venía y te preguntaba, fulano, ¿usted conoce a fulano? Bueno, siempre teníamos algún tipo de movimiento. Entonces, para salir del pabellón, al momento de pasar las rejas, ¿sí?, tenías que ponerte un birrete. Te cortaban el pelo a cero, quedabas pelado, y tenías que ponerte un birrete. En el trayecto de los corredores, ¿sí?, vos siempre tenías que ir, el detenido siempre contra la pared. Y cuando te cruzabas con otro, por ahí venía otro con un detenido, venía un celador, un oficial solo, automáticamente tenías que pararte y ponerte mirando contra la pared. O sea, no podías ver quién estaba, ¿sí?, sino de lejos. El celador mismo te decía, contra la pared, y vos te ponías contra la pared. Era muy estricto, vuelvo a reiterar. Y nuevamente, por problemas de conducta, fui a parar a los calabozos en muchas oportunidades. En la planta, en el subsuelo ese, se producía la inversa. Las celdas estaban en el medio y los corredores a los costados. Pero entonces tenías una entrada, ¿sí?, ponerle a la derecha, tenías una entrada y estaban las celdas de castigo, eran 16. Cada pabellón de esos tenían 32 celdas. Entonces tenía 16 de un lado y 16 del otro. La 16 del lado derecho eran de castigo, ¿sí? El régimen de castigo era cuando venía el celador, cambiaba la guardia, te sacaban el colchón. O sea, vos quedabas con la celda pelada, porque no tenía nada, te quedabas durante todo el día hasta la noche, que te venían y te dejaban traer el colchón. Te proveían de comida y todo, pero te abrían la puerta, por ejemplo, para ir al baño cuando se les daba la gana. De lo cual, como vos siempre tenías un tarrito para el desayuno y un plato para la comida, con una cuchara de madera, así te den una milanesa, tenías que arreglártela como sea, porque la cuchara era de madera, y no te venían a abrir. Si vos orinabas en el piso, te aumentaban los días de castigo. Conclusión, tenías que orinar el tarrito en el cual después, ¿sí?, te la arreglaba, a veces no podías, tenías que tomar el desayuno o te servían la sopa. Pasaba lo mismo cuando tenías ganas de ir de cuerpo, no podías hacer, llamabas al celador, el tipo no venía, ¿qué quedaba? El plato, ¿sí? Entonces en algún momento que te abrieran, tenías que correr al baño sin que lo vieran los celadores, porque eso también, hacer esas cosas era motivo de castigo, y de ampliar los días de castigo. Bueno, y del otro lado de la celda de castigo, estaban unas celdas reservadas en principio para la gente que salían de la escuelita o tenían que destinarlo
por alguna razón iban a parar ahí. Eran como una especie de celda de aislamiento. Yo finalmente, a finales del 77 fui a parar ahí. ¿Sí? Nunca entendí por qué, pero me pusieron ahí. Nunca supe con quién estuve. Los otros detenidos que estaban ahí no sé, porque no los veía. No había manera de verlo. En el 78 recuerdo de que con el Mundial se permitió no ver por televisión. Pusieron en cada pabellón una radio que la ponía en medio de los corredores. ¿Sí? Abrían, cada puerta tenía una ventanita chiquita que un pasaplato. Lo hemos visto también en televisión en otras cárceles del mundo. Es una cosa muy común. Entonces abrían el pasaplato y vos te podías acercar a la puerta y escuchar los partidos del Mundial. A mí, por distintas razones, viajé varias veces a Buenos Aires, estuve en Rawson, también llevado a Rawson, porque en algún momento alguien me nombró en Rawson, no sé por qué, me interrogaron en la cárcel y después me trajeron de vuelta para Neuquén. Y te cuento esto porque te quiero contar cómo eran los viajes en aquella época. Te hacían preparar lo que ellos llamaban el mono, con una frazada ponías tu poca pertenencia, adentro hacías un nudo con las 4 puntas, y eso viajaba con vos. Ahora, vos no sabías realmente con quién viajaba porque antes de sacarte, cuando te sacaban de la celda, te ponían una capucha, te esposaban y bueno, te agarraban del brazo y te sacaban. Normalmente si uno conocía la cárcel, sabías dónde tenías escaleras, más o menos la calculaba y trataba de no caerte. Pero ni bien salía de la unidad 9, mientras yo salía de la unidad 9, no tenía idea en qué me subían, así que varias veces me he caído, te pegaban, era toda una historia viajar. Te subían al avión, yo después con el tiempo me enteré cuál era la diferencia entre un Hércules y un Fokker, porque los Fokker eran asientos comunes, ¿viste? Donde vos tenías otro al lado. En cambio los Hércules no, vos ibas contra las paredes de los aviones, pero siempre esposado, las 2 manos y una cadena al piso, esposado. O sea, siempre me pregunté qué hubiera pasado si hubiera habido un accidente, ¿no? El avión te morís, ahí no tenés como soltar. Bien. En el 78 recuerdo, por ejemplo, que en el 78, después del Mundial, en el 79, cuando Jimmy Carter ordena, no sé, insiste que el gobierno de Videla tenía que ajustarse a las disposiciones de la OEA sobre derechos humanos, se creó la famosa Comisión Carter. Y a nosotros, a 4 que estábamos ahí, porque finalmente fueron liberando, no sé qué pasó, los trasladaban, nunca supe bien qué pasó. Con el resto quedamos 4. Que me acuerdo que un día vienen a la mañana, nos sacan de la celda, nos encapuchan y nos meten adentro no sé qué cosa y nos hacen viajar acá, a la colonia de Roca. Ahí estuvimos una noche, acá estuvimos una noche y sabíamos, nos enteramos por el preso que nos llevó la comida, que esa era la colonia de Roca. Todo esto ¿por qué? Porque viajó la Comisión Carter a la unidad 9 de Neuquén y no querían, iban a revisar toda la cárcel, celda por celda, iban a entrevistar y lo que no querían que nosotros 4 que estábamos todavía a disposición de peso estuviéramos ahí, así que nos trajeron hasta la unidad y después nos devolvieron a la unidad 9. Finalmente en el 81 me trasladan a Buenos Aires, me sacan del Poder Ejecutivo Nacional, me dicen que tengo una causa federal por tenencia de armas de guerra, y
me condenan a 5 años, con lo cual me faltaban meses para cumplir la condena, así que me dejaron en el Hospital Neuropsiquiátrico Penitenciario. Viste que había varios también como yo, que estábamos en una situación irregular y estaban mandándole parche porque ya se estaba agotando el proceso. Entonces estaban arreglando. Esa era la vida en la cárcel. Después ya estuve en otra oportunidad, pero ya como preso común. De hecho, empecé mi carrera universitaria dentro de la cárcel. Esto fue entre el año 91, 92 hasta casi 99. Y era otro régimen, mucho más liviano, pero la cárcel siempre fue una cárcel de máxima seguridad. Ninguna cárcel se preocupa por la famosa rehabilitación, por resocialización. En líneas generales son ámbitos de castigo, en donde la ciudadanía se consuela con los discursos políticos de seguridad y no quiere indagar. Son lugares de castigo y de venganza. ¿Qué deberían hacer con la Unidad 9 en la actualidad, ahora que fue desocupada? En realidad, yo opino que no debería de ser, en su totalidad al menos, destruida. Porque esa cárcel estuvo mucho antes que la ciudad de Neuquén. Que Neuquén se constituyera en provincia. La cárcel, a la inversa del resto, la cárcel realmente fue testigo, y es testigo, al menos en los papeles, en sus archivos, en sus historias, es testigo del proceso de crecimiento de la provincia de Neuquén. Más allá del dolor y todo lo demás, hubo una gran fuga, me acuerdo que se contaba, donde inclusive perdió la vida un renombrado periodista y habitante de la ciudad de Neuquén, porque esa cárcel estuvo en un lugar donde la mayoría de los gauchos eran matreros, o sea, eran gauchos rebeldes, no era fácil vivir en esa Patagonia. Tiene que quedar como lo que es la unidad, ¿sí? Testigo del crecimiento, del desarrollo, de la historia, ¿sí? No solo material, sino hasta social, individualmente humana, de Neuquén y de casi todo el norte de la Patagonia. Nos habla de nosotros mismos, de nuestros orígenes. Eliminarla, yo creo que solamente respondería a intereses inmobiliarios, a intereses materiales y a intereses al servicio de quienes quieren borrar la historia para poder hacernos más vulnerables como ciudadanos. La cárcel de Neuquén tiene mucho que decir a los neuquinos sobre sí mismos, no pueden borrarla.